Lucas Liech, ¿cómo le va? Gracias por este ratito. ¿Cómo estás, Paulino? Bienvenido, buenas tardes. Gracias. ¿Hay riesgo de hiperinflación, como dijo eventualmente Cornejo y antes había dejado traslucir Patricia Bullrich esta mañana? Dijo pico hiperinflacionario. Me parece fuerte en este momento hablar de eso. Sí diría que estamos en una situación inédita de los últimos, desde que Argentina salió de la convertibilidad. ¿En qué sentido? Tenemos 50 de inflación, parecido a los picos que tuvo Macri, ¿no? A los momentos de pico. 2019. Claro. Pero esta es una donde tenés precios de los regulados atrasándose. El dólar oficial, las tarifas. Entonces, es un 50 de mentirillas, ¿sí? Entonces, esto es como un 50 al que después pasa algo. Y ese algo, desde mi punto de vista, es para arriba. Entonces, yo creo que hay un riesgo de que la inflación suba, probablemente después de la elección, cuando el Banco Central cada vez tenga menos dólares, toda la cantinera que ya vimos 1000 veces en Argentina y que en un momento tiene que devaluar. Si querés, comparable a Kicillof 2014, quizás se recuerda, era un momento parecido, control de cambio, control, y en un momento una devaluación. En aquel momento la inflación pasó de algo parecido a 25 a algo parecido a 40. Lo que pasa es que ahora tu arranque es 50. O sea, como todo en la Argentina, el punto de partida es peor. El punto de partida o sea, la es pobreza peor. es más alta, la inflación es más alta, la degradación es mayor, el estancamiento es de más largo tiempo, Ahora, o sea, más de 10 años. Déjame decir para que no parezca una cosa tremendista. Siempre al final está en tus manos, en las manos de las autoridades políticas, elegir un camino, otro. Acá hay cosas atadas con alambres que sí se van a romper sí o sí. Pero lo más importante es qué viene después. Está bien. ¿Sí? Antes de entrar en eso, ¿qué es lo que se va a romper sí o sí? Bueno, la cuestión de, tarifas que se sigan atrasando. ¿Qué quisiera atrasando? Que están fijas mientras hay inflación de otros precios. Luz, gas, agua. Sí, y lo mismo con transporte. El transporte sale, ¿cuánto sale el colectivo? Es un precio que ya no... Pasaje en tren a Mar del Plata, que vale la pena hacerlo, etcétera, 750 pesos. Mira, por eso, son cosas una insostenibles. Una cuarta parte o quinta de un colectivo, por ejemplo. Y fíjate el dólar oficial, ¿no? Ahora va a haber un aumento de salarios, de salario mínimo, que pasado a dólares oficiales te va a dar un salario de 300 y pico de dólares mínimo, que no es tan bajo en dólar oficial. ¿Qué quiero decir? Los precios en dólares oficiales de Argentina, bueno, ya vamos a tener un signo de pregunta para después de la elección. Entonces, algo va a haber que hacer ahí, con una brecha cambiaria, como vos decías, muy grande. Entonces, de nuevo, quiero insistir, no está escrito que esto explota. Sí me parece a mí que la inflación va a subir después de ese problema. Ahora, ¿explota, no explota? ¿Qué pasa? ¿Podemos arreglarlo? Depende de qué haga el gobierno. El tema es la cohesión social. Cuando la calle empieza a crujir, el poder político también tambalea. La pregunta es, la cohesión social en esta Argentina, que tiene más problemas de los que supo tener, o crisis anteriores, ¿la imaginás la válvula de escape en las elecciones del 14 de noviembre o una válvula de escape impensable al día de hoy? A ver, creo que respecto, por ejemplo, a 2001 hay una diferencia, ahí te diría dos diferencias importantes, estabilizadoras, si querés. Una es que la llegada del Estado a través del CBU, digamos que parece una tontería, pero sí, correcto. Digamos que llega de una manera relativamente rápida. Entonces, tenés como un piso mínimo, que es diferente que lo que era 2001, donde de repente tenías 20 y pico % de desempleo de gente que quizás no recibía nada. Entonces, eso por un lado. Por supuesto que ahí te podés pasar, como va a ser ahora el gobierno. Y la otra diferencia que me parece importante es, tenés el poder político, si bien el del gobierno está en un momento medio débil o muy débil, tenés una oposición unida, tenés claro un panorama político hacia adelante, o por lo menos... O sea, tenés resortes institucionales que no tenías antes. Exacto. Desde el oficialismo y desde la oposición. Y desde la oposición. Entonces yo creo que ese conjunto hace que, no veo una cosa explosiva socioeconómica. Sí, una Argentina muy difícil que dependerá también de qué hace el gobierno. Bueno, pareció todo marcar pospaso que en lugar de ir a la racionalidad económica o a un giro a la derecha de Alberto Fernández, va hacia una radicalización de políticas más vinculadas con lo interno, con el vivir con lo nuestro, diría Aldo Ferrer, en vida, y con la idea de poner mucha plata en la calle, después vemos, digamos. Sí,
¿Eso qué es? ¿Sostenible, no sostenible? ¿Es razonable, pensable desde la política? A ver, quizá déjame decir la palabra comprensible. O entiendo por qué lo hacen, y son 2 meses, tenés una elección. No estoy diciendo que esté bien, ¿no? Y las consecuencias las vamos a ver probablemente después con un salto más alto. Ahora, se están jugando el poder y piensan que de esta manera quizás les mejora la situación, ¿sí? Entonces, ese es... Ahora, se agudiza el problema futuro, no solo por el tema de la emisión monetaria, también por lo que llamaríamos la política de ingresos, o sea, subo el salario mínimo, voy a subir la jubilación, todo eso todo esto contribuye a esa sensación de inflación y por lo tanto, la salida de esto cuando ocurra, probablemente después de las elecciones, con algún tipo de devaluación, bueno, va a ser más dura que antes. Entonces están inflando un poco